Comenzamos con nuestro audiolibro número 5, mejor dicho, continuamos. Estamos analizando el libro La Ley 6380/19, a la que le llamamos Reforma Tributaria 2020, comentada por Nora Lucía Ruoticos. 154 artículos comentados y concordados con reglamentaciones. Ya tenemos la actualización mensual adicional ingresando aquí a www.ruoti.com.py. Usted puede bajar esa actualización y también va a poder entrar a los audiolibros. Aquellos que aún no cuentan con el libro, también hacemos entrega a domicilio. Y hemos estado analizando lo que denominamos el centro de la reforma, que es la persona física. Dentro de las presentaciones esquemáticas hablábamos de el nuevo esquema impositivo de los impuestos fiscales internos, en donde el centro de la reforma es la persona física, pero el contribuyente de IRE, denominado también ECDUR, es el responsable del pago del impuesto a los dividendos y utilidades, y al mismo tiempo está relacionada esta norma con la transparencia societaria y las reglas de individualización del beneficiario final, que necesariamente deben cumplirse bajo las reglas de la Abogacía del Tesoro, que estamos terminando un libro específico también. Hablábamos de que esto no tiene vuelta atrás, porque es la incorporación de las directrices del Centro de Desarrollo de la OCDE al que Paraguay se ha comprometido cumplir las reglas de transparencia fiscal internacional, y tenemos un nuevo escenario de aplicación impositiva en Paraguay. Vamos a ir, justamente esto es lo que se tiene que conocer: el modelo de convenio de OCDE, Naciones Unidas, proyecto BEPS, cooperación administrativa, y aquí tenemos las 40 recomendaciones de Gafi y Gafi-Sud o Gafi-Lat, a las que Paraguay se ha suscrito, y muy pronto tendremos que aplicar una gran cantidad de tratados internacionales, y aquí recién está nuestra ley tributaria, nuestras reglamentaciones y otras disposiciones. Hablábamos también de que la reforma tributaria 2020 lo que hace es incorporar las directrices de la OCDE y tratar de hablar todos el mismo idioma por los problemas que se presentan en la fiscalidad internacional y relacionadas con las deficiencias del sistema tributario paraguayo: evasión fiscal, elusión, y acá con esto, elusión, trampas legales y o mecanismos que permiten no pagar el impuesto o pagarlo menos, está relacionado el IDU. Por eso que en los audiolibros, aunque estemos haciendo el audiolibro del IDU, debemos transversalmente ir analizando lo demás. Trampas legales, ejemplo, no distribución de utilidades y retiro de uso de bienes de la empresa, que es a lo que vamos a hacer relación hoy. Deslocalización de las empresas, las ciberempresas y la falta de establecimiento permanente, manipulación de precios de transferencias entre empresas vinculadas, erosión de las bases imponibles. Esto es importantísimo. Recuerden que en los audiolibros anteriores estuvimos explicando qué son las BEPS. ¿Qué son las BEPS? La reducción de las bases imponibles. ¿Qué son las empresas BOM? Que justamente son aquellas que anteriormente se le denominaba como
ubicadas en paraísos fiscales e incluso ahora tienen la denominación que no intercambian información. El gran problema de la doble imposición internacional y de la doble no imposición, y acá es donde con esto que tenemos en la página 33 del libro, aquí es donde más se relaciona el IDU que estamos analizando. La exigencia de transparencia fiscal internacional para el no bloqueo comercial directo o indirecto. Vuelvo a recomendar que entren a YouTube y vean gratuitamente la clase que hemos desarrollado con el profesor Murillo sobre beneficiario final y quién y cómo debe presentarse el beneficiario final. Y hablábamos aquí que esto es mucho más que una reforma. Es una trilogía en donde están las disposiciones de la Subsecretaría de Tributación, las disposiciones de la Abogacía del Tesoro que están relacionadas directamente con este impuesto, el IDU, y también las normas de CEPRELAT que también están directamente relacionadas con el IDU, con el beneficiario final, con quién se presenta como accionista en las asambleas, quién retira los dividendos y utilidades, y todo esto se cierra el círculo con la obligación de las ECDUR. Me imagino que ya domina ECDUR, entidades generadoras de dividendos y utilidades. Y el centro de la reforma, ¿quién es? La persona física, en donde además tiene el delito de evasión, que además puede cometer en el caso de no pagar el IDU en tiempo y forma, o el impuesto a la renta personal, o el IVA, pero resulta que con el IDU es más fácil porque es un impuesto que nace automáticamente con la decisión de la distribución de dividendos y utilidades o con las tres presunciones que estamos analizando. Por eso, el delito de evasión de impuestos va a recaer en el centro de la reforma, la persona física. Y recuerden que también se encuentra tipificado el delito de no ingresar los aportes a las cajas de seguridad social creados o admitidos por ley. Y aquí tenemos el cambio de la estructura de impuestos, el IRE, el impuesto a la renta empresarial. El problema del IRE no es ser contribuyente de IRE, que tiene una tasa nominal del 10%, sino el problema de IRE es ser ECDUR, entidad generadora de dividendos y utilidades. Y como ECDUR es responsable por el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades, que tiene una tasa directa del 8% para residentes y 15% para no residentes, y que es una nueva categoría, y como lo hemos establecido en nuestro audiolibro anteriores, es la sustitución del impuesto a la renta personal. No van a pagar más los dividendos y utilidades, el impuesto a la renta personal, sino van a pagar el IDU. El problema del IRE no es solamente ser ECDUR y responsable del IDU, sino es agente de retención del impuesto a los no residentes, que desde el 1 de enero del 2020 tiene reglas totalmente diferentes. Reglas totalmente diferentes, y tanto aquí en el IDU como el impuesto a los no residentes, las empresas contribuyentes de IRE denominadas ECDUR
son responsables de estos impuestos. Por eso decíamos, este es nuestro árbol de la reforma con sus diferentes ramas: un impuesto a la renta empresarial bajo el régimen general, son contribuyentes de IDU y de IVA. El impuesto a la renta, los regímenes simplificados, la gran ventaja de simple y resimple es no ser ECDUR, no ser entidades generadoras de dividendos y utilidades. No pagan IDU, pero son contribuyentes de IVA los simples. No pagan IDU y están exonerados del IVA el régimen resimple, que es el que debemos tratar de incentivar, sobre todo para la formalización de las pequeñas empresas. Este capítulo, normas especiales de valoración de operaciones, entrará recién a regir a partir del 2021, pero en realidad lo que va a empezar a regir es los métodos de control de precios de transferencia, porque esta parte, comparación de precios y quiénes son partes vinculadas o relacionadas, se relaciona directamente con la imposición a los no residentes. Y acá tenemos nuestro IDU, el impuesto que pagan los residentes y no residentes el Paraguay al distribuirse dividendos y utilidades o presumirse su distribución. Es allí donde nosotros nos quedamos con nuestro audiolibro. Hemos dado 2 casos de presunción de distribución, pero siempre es importante hacer el repaso y leer transversalmente este libro, los 154 artículos comentados y concordados de la reforma. La tasa a partir del ejercicio fiscal 2020-21, mejor dicho, porque se van a distribuir las utilidades del 2020, en el 2021 va a ser la del 8% para residentes y la del 15% para no residentes. Y acá tenemos el impuesto a la renta personal que, de acuerdo a lo que estuvimos analizando de nuestra línea del tiempo, si no he pagado dividendos y utilidades, no he pagado el IDU por todo lo que no se ha distribuido antes del 1 de enero del 2020, si lo hago en el 2020 pagaré la tasa reducida, artículo 142. Pero si no lo hago en el 2020, todo lo que corresponde a dividendos y utilidades hasta el 2019 y no es distribuido en el 2020 con la tasa especial, artículo 142, pagará renta personal por el capítulo de rentas y ganancias de capital. Aquí se encuentra el IRP aplicable a las ganancias directas o indirectas del patrimonio, de bienes o derechos y otros incrementos patrimoniales que no provengan de servicios personales. Y aquí están muebles, inmuebles, alquileres, venta de acciones, y también se encuentran con el 8% directo aquello que no ha pagado IDU. Por eso siempre se habla la otra cara de la moneda. A partir ya disponemos de este libro, el impuesto a la renta personal y sus diferentes ramas, que justamente hablamos de todo esto. Y además también recomendamos el nuevo IDU, el centro de la reforma. Son los materiales que se relacionan directamente con lo que estamos hablando. Muy bien, y ahora vamos a nuestra página 115.
15 del audiolibro. Vamos a hablar rápidamente. Hermenéutica jurídica, el arte de interpretar la ley. Si entendemos que el IDU tiene dos tipos de hechos generadores que se interpretan de acuerdo al artículo 147 de la ley 125/91, de acuerdo a la realidad económica, podemos entender por qué una factura de un restaurante un domingo a nombre de la empresa, que nada tiene que hacer un domingo y todos los domingos la misma factura, se considera, de acuerdo a la realidad económica, distribución de dividendos y utilidades. Y esto está en el artículo 147. Por eso, le leo una vez más. Cabe recordar que a la ley 6380 se le aplica la regla de interpretación de acuerdo a la realidad económica dispuesta en el artículo 147 de la ley. ¿Por qué la empresa Emprendimiento Nora Ruotti SRL, dedicada a la edición de libros, le concedería un préstamo a la socia Nora Ruotti cuando no es objeto del negocio? La ley tributaria no prohíbe esta circunstancia. Lo que hace es gravar con IDU A. Si la empresa no se dedica a el otorgamiento de préstamos, si dedicándose a la actividad financiera, el mismo no supera el 2%, el 2% de la cartera de crédito. Ya lo leíamos en el audiolibro anterior. Es legal esta presunción, explicábamos el gran problema de la faltante de caja superior al 10% y también cómo eso queda reflejado en el formulario correspondiente. Por eso, el tema, esta es la gran pregunta. ¿Cómo solucionar la caja abultada? Lo respondemos también en nuestro material, el nuevo IDU. Aquí nos habíamos quedado para nuestro audiolibro, que siempre tiene una explicación previa, justamente siguiendo nuestro esquema. Todo retiro de fondos como presunción de distribución de dividendos. Artículo 40, párrafo 3. Esta es la presunción más complicada. Si la empresa realiza operaciones a título gratuito o a precios que no son de mercado con los dueños, consorciados, socios o accionistas, o le acredita dinero, la ECDUR, entidad generadora de dividendos, utilidades y rendimientos, debe cumplir con su obligación de responsable, liquidador, agente de retención, emitir el comprobante de retención IDU y recuperar el importe de los dueños, socios o accionistas. Esta es la lámina más importante. Todo retiro de dinero de la empresa, todo retiro de bienes para uso o consumo personal, la prestación de servicios por parte de la empresa sin la debida contraprestación y el pago de gastos personales y de sus familiares son, por un lado, gastos no deducibles para la empresa y sobre ellos debe pagar el IRE y lo que representa un costo impositivo del 10%. Y por otro lado, son ingresos gravados por IDU para el accionista, que tiene una tasa impositiva como regla general del 8% a partir del año 2021. Y esto se debe abonar en el mes siguiente inmediato sobre el monto retirado, ya sea real,
ya sea presunto, ya sea en dinero, ya sea en especie, ya sea por bienes o ya sea por servicios. No más facturas de gastos personales a nombre de la empresa. No más uso indiscriminado de la chequera de la empresa. Esta es una de las disposiciones más relevantes. Como se ha demostrado gráficamente en la obra específica del IDU, se realizan ejercicios prácticos, recomendaciones y un plan de verificación del principio de causalidad del gasto a fin de que no sea considerado pago de dividendos y utilidades. En las charlas desarrolladas hemos expuesto que es una costumbre ir a un restaurante los días domingos con la familia y pedir la factura a nombre de la empresa. Sin embargo, ello evidentemente es un gasto personal. Ejemplos de estos hay muchísimos. Desde vestidos de fiestas, cumpleaños, eventos sociales facturados a nombre de la empresa y registrados como gastos deducibles e incluso no deducibles. Y a esto denominamos uso indiscriminado de la chequera de la empresa. Responsabilidad de los inscritos en IRE. La gran diferencia es que la ECDUR, cuando detecta esto, debe proceder a emitir el comprobante de retención IDU, abonar el importe y repetir el pago a los accionistas. Y ahí está el problema y la falta de reglamentación precisa, la que debe ser integrada con las disposiciones del Código Civil referente al manejo de las sociedades en donde tienen responsabilidad colectiva. Es decir, aunque sea uno de los socios quienes facturan todos sus gastos personales a nombre de la empresa, ese pago corresponde realizarse en proporción a las acciones que poseen los accionistas. Mucho que discutir, mucho que corregir. Esto es demasiado importante. Y fíjense, retenciones en carácter de pago único y definitivo para contribuyentes obligados por el impuesto, por todo retiro de fondos o la afectación de uso o consumo personal de bienes o servicios sin la debida contraprestación. En la casilla 17, inciso C del sistema Marangatú, consignará automáticamente el monto total de las retenciones efectuadas en carácter de pago único y definitivo por la presunción de distribución de utilidades, dividendos o rendimientos, por retiro de fondos o la afectación de uso o consumo personal de bienes o servicios por parte del dueño, consorciado, socio o accionista sin la debida contraprestación. Punto. Incluido el pago de gastos personales a favor de aquellos y de sus familiares, específicamente numeral 3, artículo 40 de la ley 6380/19. ¿Quién es el responsable del pago del IDU cuando se detectan algunas de las presunciones? ¿Quiénes pueden y quiénes deben detectarlas? Artículo 6, decreto 3110/19. El artículo 6 del decreto 3110/19 es categórico al disponer que tanto la Administración Tributaria como la ECDUR son responsables de detectar. Y la ECDUR es además responsable del pago. Con relación a la oportunidad de retención, lo analizaremos más adelante. Sin embargo, la propia norma dispone que en los casos de presunciones se tendrá en cuenta la proporción de participación
de la tasa correspondiente de los accionistas, se tendrá en cuenta la proporción de participación de los accionistas o socios residentes o no residentes a los efectos de la aplicación de la tasa correspondiente. Cuando la DUR detecte el hecho, la emisión del comprobante de retención se hará en la fecha de dicha detección y en forma innominada. Cabe recordar que la no emisión del comprobante de retención y su correspondiente pago tienen la sanción prevista en el artículo 170 del libro quinto de la ley 125. Con eso terminamos nuestro análisis de el artículo 40 y las presunciones. Los alumnos tienen el cuestionario de comprensión que responder. Le invitamos a nuestras especializaciones en la Ley 6380 en nuestras sedes de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero. Aquí nos falta Coronel Oviedo y Catuete. Entren a la página www.ruoti.com.py y ahí también van a bajar el índice de estos libros. Esto ha sido todo en nuestro audiolibro de número 5, esperando de que esto les sea de utilidad, y educación tributaria es nuestra opción, con actitud y mente positiva.